en mi casa como corresponde en estos tiempos de aislamiento de cuarentena, pero bueno, tratando de lo mejor que se pueda, trabajando a distancia, haciendo varias cosas. Y bueno, les agradezco por invitarme. Ya, gracias por estar. Bueno, Cami, hablando de esto de estar en casa, tengo frío, pero como que tengo calor a la vez, ¿no? Quiero que me cuentes el clima primero que nada. Porque alguien de casualidad justo va a salir a hacer una compra, me imagino, porque no pueden salir. Sí, por ahora tenemos unos 17 grados con una humedad del 49%, aunque sí, siendo sincero, yo también siento muchísimo más frío de que debe hacer seguro. Probabilidad de precipitaciones del 0% y nada, un viento a 10 kilómetros por hora. Como que se vino el frío así de golpe, ¿no? Sí, casi el invierno. Y un día Sí, me acuerdo que clavó 4 grados. Iba a la noche, me muero de frío, chicas. Está Sí, no. está muy, muy fresco. Encima yo como que soy bastante de andar desabrigada, entonces también me enfermo muy fácil. Y nada, no me quiero enfermar. Justo ahora me quiero enfermar. Y por más que sea un resfriado, hay que cuidarse porque al hospital no puede ir una hora. Tal cual. Encima el frío se revinieron los días de frío. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? El clima está como bastante bipolar. Como que no están muy aclaradas las estaciones este año, ¿no? Estábamos en verano, un día había una semana en la que bajaban los grados, ahora estamos en invierno, de la nada hace calor, estamos en otoño todavía. Hace calor, hace frío, Pero hacen invierno. está como el año el clima, ¿no? Es raro. Claro. Bueno, arrancamos con las noticias. Cami, ¿querés empezar? Bueno, seguimos como obvio con el coronavirus acá en la Argentina, que seguimos en cuarentena y detectaron 904 casos en un día, que es la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Habíamos tenido hace algo así una semana, dos, ¿no? La cifra más alta había sido algo así de 620 o rondaba esa cifra. Bueno, Cami, contanos. Claro, como ya se venía anticipando desde antes, era por esta época más o menos en que se iba a dar el pico, y bueno, finalmente pasó. Este martes hubo 13 víctimas fatales y el total de infectados llegó a 18.319, con más de 5.500 pacientes que ya recibieron el alta. La situación provincia por provincia. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que se registraron 904 nuevos casos, el mayor registro para un día por hora en Argentina, y 13 muertes por coronavirus, por lo que el total de infectados llegó a 18.319, como ya hemos dicho. Esa cifra se compone de 12.041 contagiados activos, 5.709 personas que ya fueron dadas de alta y 569 víctimas fatales. Del total de casos, el 5,3 son importados y el 42,5 son por contactos estrechos de casos confirmados. El 36% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De ahora de lo que quería hablar, chicos, ¿vieron que se estaba barajando la posibilidad de volver a una de las fases anteriores con esto de el quilombo del baby shower? No, no lo había visto. Como que nunca avanzamos, ¿no? Estamos estancados hace bastante y volver sería demasiado fuerte para todos. Sí, justamente, bueno, esto de que es verdad, como decía Cami, habíamos previsto que para estas fechas igualmente se iba a dar el pico, se venía hablando del primer momento en el que se implantó la cuarentena, ¿no? Igual ahora mismo se dice que el pico se va a dar, creo que en mediados de junio, mediados de julio, no me acuerdo. Va a ocurrir otro pico, sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos agarró como en el cambio medianamente estacional, ¿no? Quizás nos agarró justo cuando se terminaba el verano, empezaba el otoño, pero cada vez se viene más y más el frío, entonces eso también acompleja muchísimo más la situación con si lo tomamos en referencia con otros países, ¿no? Y sí, claro, con nuestra parte en el hemisferio norte. Claro. Bueno, continuamos con que Alberto Fernández inauguró un hospital para pacientes con coronavirus sin cobertura médica. Luchi, ¿me querés contar de esto? ¿Cómo están poblando hospitales últimamente, no? La verdad, vamos a poblar la Argentina de hospitales. No está mal igual. Bueno, el presidente Alberto Fernández confió en una Argentina mejor en la que todos rememos para el mismo lado al inaugurar el Hospital Solidario COVID-19 Austral en la localidad de Pilar, construido con aporte de empresarios y la Fundación Pérez Company. Bueno,
Dijo que los que más necesitan y los que más tienen, como los empresarios, pueden unirse junto al Estado para una sociedad más justa. Bueno, el hospital de campaña se montó en la Austral, que está dentro del campus de la universidad homónima y contará al menos en un principio con 60 camas, 40 para observación y las 20 restantes serán para terapia intensiva e intermedia. Bueno, dice que hay tantas camas de terapia intensiva como en el otro hospital y destacó en referencia al prestigioso Hotel del Norte del conurbano, ¿no? Y aseguró que en la recorrida por el hospital pudo ver imágenes del presente y del futuro de la pandemia. Bien. Qué importante esto, ¿no? La verdad es que, bueno, por suerte nosotros tenemos dentro de todo lo que es la salud pública, realmente. Quizás con los años fue como cayendo un poco el nivel, pero la tenemos. Qué importante es esto, ¿no? En comparación quizás con otros países que no tienen esto, y cuando se dan situaciones como estas, la verdad que nada, que tener salud pública es algo muy importante. También viendo, ¿no? La situación económica en lo que sería lo general de la Argentina, que quizás creo que la gran mayoría de la población no tiene que sería un estatus social y económico como tan alto, ¿no? Así que bueno, se inaugura el primer hospital para personas detenidas, además. Cami, ¿me contás de esto? ¿Cómo personas detenidas? Sí, hablando nosotros tanto de cuántos hospitales nuevos iban a abrir, se abrió un nuevo centro de salud que funcionará en la unidad penal número 6 para dar atención exclusivamente a internos de toda la provincia. El acto de habilitación se realizó el domingo 31 del 6. En este escenario epidemiológico y considerando que en la ciudad hubo un foco de contagio en la unidad penal número 1, se inauguró el primer centro de salud destinado exclusivamente a la atención de internos de toda la provincia. El nuevo hospital funcionará en la unidad penal número 6, ubicada en San Cayetano, con una capacidad de 40 camas y módulos de internación equipados con respiradores. El diseño arquitectónico está preparado para la atención de hombres y mujeres que puedan verse afectados por síntomas compatibles con COVID-19. Además, contará con un área de terapia intensiva con 12 camas, equipadas cada una con sus respectivos respiradores, lindante un área de enfermería y apoyo. También habrá 4 módulos de internación, cada uno integrado por 3 dormitorios y un total de 7 camas. Además, habrá un sector de guardia, área médica, sanitarios y patio interno, en cuyo espacio se habilitarán 28 camas que se complementarán con el complejo. En el hospital funciona un área de servicios médicos y un área para el personal del Servicio Penitenciario Provincial a cargo de la custodia de dicho edificio. Dada la situación en Corrientes, se confirmó un sistema de salud paralelo específicamente dedicado a la atención del COVID-19 y pronto quedará inaugurado el hospital de campaña en el hogar escuela. El pediátrico fue declarado centro para la atención de niños y el llano cuenta con un sector exclusivo. ¿Cómo estamos con esto de abrir cosas exclusivas, ¿no? Para tratar esta enfermedad y, bueno, evitar que se esparza la mayor cantidad de gente posible que va al hospital por otras cosas, precisamente como hablábamos antes? Y la verdad que es como complejo esto también, ¿no? De que la gente, quizás personas como que antes tenían que ir muy seguido a un hospital, y cómo no poner en riesgo a esas personas. Sí, la verdad que es una situación muy compleja, muy compleja viéndola de todos los lados, ¿no? Igual de la apertura constante de nuevos centros de salud. Bueno, además de esto, las redes sociales también se están actualizando y ayudando en caso de emergencias con el coronavirus 19. ¿Lu? Sí. Bueno, dice que hace muchos años, en 1918, la gripe afectó a 1/3 de la población mundial, provocando millones de muertes. Bueno, hace 100 años las terapias médicas y otras medidas eran muy limitadas, y el intercambio de información que hubiese podido facilitar cualquier intervención de salud pública se produjo solo por teléfono, correo o directamente persona a persona. Hoy, más de un siglo después, el coronavirus es la causa de la nueva pandemia global que amenaza a millones de vidas. Hasta la fecha, las plataformas de redes sociales han sido importantes para diseminar esta información durante el presente brote del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, numerosas revistas y las organizaciones de atenciones médicas publican regularmente orientaciones en una gran cantidad de plataformas. Los equipos empleados por dichas plataformas también han participado en la respuesta médica a las búsquedas de información sobre el coronavirus, que han ido aumentando. También Facebook está utilizando links a noticias que dirigen a los usuarios a diversos sitios web de la Organización Mundial de la Salud y a las autoridades locales de salud. Y Google Scholar
ha destacado las principales revistas médicas y otros sitios. Twitter y otros sitios de redes sociales están señalando de manera similar a las personas que buscan contenido relacionado al coronavirus. Justo que nombraste la OMS, me acordé que hace una semana, un poco menos, había visto una noticia de que Trump como que dijo que cortaba sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud, ya que no le gustaba lo que la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo, y dijo, vamos a buscar y invertir en otro centro de estudio, de información, ¿no? Claro. Así que bueno, está todo muy complejo, la verdad. Bueno, siguiendo un poquito también con esto, ¿cuál es la situación de los migrantes en la Argentina durante la cuarentena, Cami? Estamos otra vez en un escenario muy complicado, como ya sabemos. El aislamiento social preventivo y obligatorio, fijado por el Gobierno Nacional desde el 20 de marzo, tiene fuertes repercusiones para las personas migrantes que viven en la Argentina. Casi el 60% dejó de percibir un ingreso desde el comienzo de la cuarentena, de acuerdo con un relevamiento realizado a más de 1.200 personas, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia y la provincia de Córdoba, por el espacio de Agenda Migrante 2020, integrado por organizaciones de la sociedad civil, de migrantes y derechos humanos. Su situación es tan precaria que, citando acá un poco, la mayor parte de las personas migrantes que respondieron establecieron como su mayor preocupación tener problemas económicos, el 75%, y recién en segundo lugar enfermarse del coronavirus, 50%. Y como explica Fernanda Vicario, que es referente del Servicio Social de la Comisión de Argentina para Refugiados y Migrantes, las personas migrantes acceden en muchos casos a trabajos informales, precarizados y mal pagos. Las tareas de cuidado y de limpieza en general se interrumpieron y al mismo tiempo quienes hacen trabajo de reparto, es decir, a través de aplicaciones como Rappi y Globo, están más expuestos y tienen que tomar medidas de prevención para cuidar a sus familiares. El gobierno, sin embargo, ha lanzado planes de prestación, por ejemplo, como lo ha hecho en el 23 de marzo con 10.000 pesos, destinado a compensar a los sectores más vulnerables por las consecuencias económicas del coronavirus. Pero, nada, entre otros requisitos para acceder a este beneficio es necesario acreditar una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Y tenemos datos realmente muy complicados respecto a este sector de la población, que eran algunos de los que se estaban manifestando últimamente respecto a esto de cambiar a la fase anterior, en realidad volver a la fase anterior, sin presentar flexibilidad en la abertura a distintos negocios. Claro. Esto igual, ¿no? Lo que decías, Cami, por ejemplo, presentar un lugar en el que se vive, ¿no? Que se ocupa quizás hace 2 años y legalmente hay como toda una serie de requisitos que creo que es muy compleja realmente, y más bueno para personas que están en estas condiciones, ¿no? Y que migran, quizás, quién sabe hace cuánto migraron, ¿no? Hasta acá. Bueno, sí, la verdad es que es todo muy complicado, y lo que es la situación económica, como veníamos retomando un poco el tema que venimos tocando hace muchas emisiones atrás, es una de las cosas que más preocupa realmente a los argentinos, porque bueno, siempre tuvimos una economía bastante compleja, y bueno, esto realmente a nivel mundial, ¿no? Se está dando algo como, por lo menos en el ámbito económico, bastante preocupante. Bueno, ahora sí, le voy a pedir a nuestro profe que haga presencia, porque tenemos una entrevista que se le hizo a Beatriz Sarlo sobre el coronavirus, y que fue él mismo quien la hizo, así que me encantaría que nos cuente un poquito de esto, que está titulada como "Hay que pensar más allá del miedo". Bueno, cuento un poco de eso, sí. Bueno, Beatriz Sarlo seguramente la mayoría la gente la conoce, ¿no? Muchos quizá la conocen por su participación en la televisión, porque ha invitado a muchos programas de tele a opinar sobre diversos temas, pero más que nada de política. Pero a lo mejor lo que no muchos saben es que, bueno, ella se formó en la carrera de letras, ¿no? Ella se especializó como crítica literaria, y es además de ser una intelectual, es una persona muy importante en el mundo de la literatura, en la literatura argentina sobre todo, porque hizo trabajos muy importantes sobre esos temas, ayudó a dar a conocer la obra de muchos autores argentinos importantes como Juan José Sáenz, por ejemplo. Y la entrevista con ella se dio a partir de... Yo había tenido un contacto con ella el año pasado,
había hecho una entrevista primero presencial antes de que pase todo esto de la cuarentena. Ella me había recibido en su estudio en Capital, tiene un estudio donde ella trabaja, un departamento donde ella hace sus textos, sus escrituras, y después surgió la oportunidad de hacer otra entrevista más sobre estos temas. Su mirada, cómo analizaba ella el tema de la cuarentena, el encierro, sobre todo en una vida virtual, ¿no? Mediatizada, cómo la tecnología, que ya la tecnología estaba muy presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ustedes lo saben porque lo hemos trabajado en clase más de una vez, y ahora en estos tiempos más todavía. De hecho, ahora estamos comunicándonos a través de dispositivos tecnológicos. Y bueno, Sarlo opina en esa entrevista sobre esos temas, dice que es bastante optimista lo que dice, porque ella cree que a pesar de todo lo difícil, se puede encontrar siempre alguna parte de todo esto más esperanzadora o más luminosa, y pone un ejemplo de una anécdota que cuenta de que ella se terminó como encontrando con una vecina, una nena que vivía enfrente de su departamento y que hasta antes de la cuarentena nunca le había prestado atención, y esa escena de que la ve así detrás del balcón. Digamos, hasta de esas pequeñas cosas hasta poder comunicarse con otra persona, darle un saludo, desearle que esté bien y demás, son como, digamos, las cosas positivas que se puede rescatar de este tiempo de aislamiento, más allá de que uno esté encerrado. Bueno, dentro de todo eso. Y después se habla un poquito también en la entrevista de que el tema del cine, de la literatura, el cine, la música, diferentes consumos culturales que uno también aprovecha en esta época de encierro para distenderse un poco y demás. Y como ella dice también que en realidad no es que ahora todos nos volvimos adictos a ver películas o series o escuchar música y demás, sino que también eso va dependiendo de cada uno, de lo que cada uno esté acostumbrado a hacer o lo que le guste hacer. La verdad que fue súper interesante charlar con ella, y charlamos por teléfono, ¿no? Porque también distancia. Bueno, sí, un montón de cosas sobre esto a destacar. Bueno, muchas gracias, profe. Esto de que siempre decimos, ¿no? De quizás intentar buscar lo bueno, ¿no? De esta cuarentena, intentar sacar lo mejor. Quizás uno está compartiendo como mucho tiempo también con uno mismo, también estando en su casa, con su familia. Intentar como esto, ¿no? Sacar lo bueno y valorar quizás cosas que uno no tiene tanto tiempo de hacer. Estamos pasando más tiempo en casa que nunca. Así que esto de sacar lo bueno realmente de esta situación, porque es inevitable, es algo que ya no podemos manejar nosotros, más que hacer la verdad que quedarnos en casa cuando la cuarentena se levantó, ¿no? Si bien depende claramente de qué tanto salimos, nos arriesgamos y contagiamos, pero también entender que no son medidas que nosotros tomamos. Entonces, bueno, intentar tomarlo de la mejor forma, y yo siempre digo intentar como que esto nos intente afectar lo menos posible para mal, ¿no? La verdad que, bueno, que es una situación que considero yo que ya va a pasar en algún momento, que mientras tanto hay que intentar buscar el lado positivo. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Cómo lo están llevando ya a esta altura, no? Porque ya vamos 2-3 meses. Y la verdad que hay días como difícil, y qué sé yo, hay días que estás como súper bien, y hay días que te pones a pensar de que estás en cuarentena y que no podés salir y que no encontrás otra forma de como canalizar, por así decirlo. Y bueno, nada, pero como vos decís, hay que conectarse con uno mismo, con los demás, y tratar de llegar a lo mejor posible. Qué sé yo, como decís, no se puede escapar, entonces hay que seguir. Creo que eso es también algo de lo que más nos pega a cada uno de nosotros. De repente la cuarentena nos da mucho tiempo también para pensar. Entonces por ahí nos tenemos que afrontar las situaciones con nosotros mismos, hablo. Por ahí a veces bastante incómodas o cosas que estábamos intentando no pensar y teníamos otros modos de evadirlo, pero bueno, ya es inevitable esto. Así que bueno, también lo podemos utilizar este tiempo adicional tanto en casa para enriquecernos un poco personalmente y crecer como personitas. Sí, tal cual, aparte quizás, ¿no? Es como, creo que antes, cuando uno tenía muchas actividades, yo sé que ustedes, vos principalmente Luz, sos de tener muchísimas actividades, entonces creo que uno dice por falta de tiempo, ay, quiero hacer esto, pero no puedo porque nunca estoy en casa, porque nunca tengo tiempo, entonces no, empezar a hacer estas cosas para las que uno no tenía tiempo.
Ya Claro. desde la cuarentena igualmente habremos hecho de todo. Pero bueno, ¿no? Yo creo que uno como que va descubriendo más cosas. Yo, por ejemplo, vieron que siempre les contaba, siempre le decía a Lucas, me cuesta un montón sentarme a ver una película o una serie. Soy Sí, muy me acuerdo. cosa y estar sentada 2, 3 horas ahí es mucho para mí. Y ahora nada, la verdad que vengo descubriendo como que sí, que puedo, y estoy descubriendo la verdad un montón de géneros, ¿no? Con respecto a películas que me están llamando un montón la atención. Así que no todo es malo, no hay que intentar sacar el lado bueno. Bueno, siguiendo un poquito, hubo un caso, ¿no? Ahora que estamos, hay un tema que está en su auge en las redes sociales, que es que se están viralizando muchas noticias y hechos de violencia. Y bueno, acá en la provincia de Tucumán hubo uno que quizás creo yo que lo vi en redes sociales, no lo vi tanto en la televisión. Yo de todas formas igual no veo mucha televisión, así que no quiero decir nada que no sea. Cami, ¿nos querés contar un poco de esto? Sí, a partir de ahora ya más o menos empezamos con las noticias un poco más fuertes y relacionados todos con esta misma temática. Y voy a contar un poco de qué se trata. En el caso de Luis Espinosa, que era un trabajador rural de 31 años, oriundo de la localidad de Melcho, Tucumán, y padre de 6 hijos. El 15 de mayo de 2020, Luis Espinosa fue encontrado por la policía en la localidad tucumana de Simoca, donde se encontraba desarrollando una carrera de caballos ilegal, en infracción además de la cuarentena. La víctima estaba observando la actividad y ante la presencia policial cayó de su caballo, siendo posteriormente golpeado hasta la muerte y desapareció por la fuerza policial. Luego de varios días, tras una investigación en la que los efectivos policiales declararon haber hecho un pacto de silencio e informaron la ubicación del cuerpo, se lo encontró en la localidad de La Banderita, en el límite con la provincia de Catamarca. El cuerpo fue encontrado el 22 de mayo en un acantilado con profundidad de 150 metros. Y se confirmó ahora que el arma asesina de este chico era de un oficial auxiliar llamado José Morales. Es decir, ya las propias fuerzas policiales abusando de su poder. Es algo también que podemos ver ahora en los casos de Estados Unidos. Sí, este tema la verdad que bueno, creo que ahí siempre hablamos, ¿no? Un tema de qué noticias son noticias y cuáles no. Y bueno, quizás con todo esto, el caso que tiene Estados Unidos, se han destapado muchísimos casos de violencia, se han llegado a visibilizar, diría yo, en realidad, de abuso, ¿no? De esto, de la policía, de las fuerzas. Que bueno, que la verdad que es un tema muy complejo porque bueno, creo que desde su lugar, por lo menos su lugar, no puede hacer nada más que difundir y que pedir justicia, pero realmente no, son cosas que sobrepasan a uno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este tema, pero cambiando un poquito por un momento, ¿se cambiaron los horarios de los bancos en Argentina o siguen igual? No sé. No voy al banco, así que no tengo mucha idea de horarios de banco. ¿No me quieres contar de esto? Sí, bueno, los bancos del país mantienen su horario habitual durante esta semana, que podría ser la última de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no lo sabremos igual lo suponemos, pero no lo sabremos hasta que el presidente del nuevo anuncio, ¿no? Los bancos están siendo puntos muy visitados durante la pandemia de coronavirus y muchos ciudadanos han acudido a retirar fondos y a cobrar algunos de los subsidios que han sido recibido por parte del Estado. Además, hay que contar con las personas mayores que han acudido a retirar dinero de sus pensiones, aunque les han preparado un horario especial para reducir el riesgo de contagio. Durante la semana del lunes 1 de junio al domingo 7, los horarios serán los habituales. En la ciudad de Buenos Aires, las oficinas y sucursales de los bancos más importantes, como son BBVA, Banco Nación o Macro, estarán abiertas de 10 de la mañana a 3 de la tarde y el acceso a las sucursales de momento sigue sin ser libre. Es obligatorio pedir turno. En cambio, los horarios cambian en las provincias del interior, en las que el horario suele ir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. En algunas ocasiones este horario puede variar entre 15 y 30 minutos, por lo que se recomienda al usuario consultar en la web oficial de cada banco para confirmar. Y por último, los grupos de riesgo, como las personas mayores o los ciudadanos con dificultades de salud, tienen preferencia a la hora de realizar transacciones. Se deberá mostrar en cualquier caso el documento nacional de identidad o algún otro equivalente para realizar las operaciones. Sí, había visto también esto un montón sobre que querían habilitarse todos los bancos. Ya se ha visto el hecho de que los jubilados pudieran cobrar la jubilación en cualquier banco, porque bueno, había habido hace un tiempo
un caso, vi una nota en la que los jubilados dijeron que pasaron toda la noche esperando en el banco para al otro día, bueno, poder ser los primeros, porque bueno, como sabemos, está como que sobrecolapsado, ¿no? Siempre igual hay mucha fila en los bancos, ¿no? Uno pasa por un banco y ve que hay mucha gente, pero bueno, nada, es algo que ya pasa comúnmente, pero bueno, en esta situación es como muchísimo más complejo, más cuando se pide que uno salga lo menos posible, esté expuesto lo menos posible, resguarde mucho que no esté tan cerca de los demás, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito, volviendo a lo anterior con este tema de las redes sociales, que acá también le vamos a pedir al profe que aparezca, que él sabe más sobre todo lo que son los medios de comunicación. Cami nos va a contar igual ahora algo que quiere, como creo que a todo el mundo hablando, porque volvió después de 3 años, creo que la última aparición que había hecho este grupo había sido en el 2017, y bueno, volvió después de 3 años a las redes sociales, a difundir videos, a lo que sea, después de, bueno, de ser en Estados Unidos, Cami. Bueno, sí, en realidad creo que era desde hace un poco más de tiempo, pero bueno, volvió a aparecer la red de hackers llamada Anonymous, que estaba fundada desde 2003, pero bueno, para sumarse a las protestas por el asesinato de George Floyd, que fue un ciudadano afroamericano que tras ser arrestado fue sometido con gran fuerza pues, por un policía de Minneapolis y provocó su muerte. Este grupo de hackers filtró muchísima información delicada ahora a través de distintas redes sociales, y los videos también se fueron haciendo completamente virales, más que nada a través de la red social de Twitter. Y entre algunas de las cosas que mencionó fue de temas tan delicados. La situación de la policía, bueno, en los Estados Unidos, una crítica a la OMS y cómo es que se tomó realmente tarde todas las medidas para combatir a la pandemia del COVID-19. Criticó un poco al Vaticano y habló también de un círculo bastante extenso, por lo que parece, en el que se relaciona a Jeffrey Epstein y las celebridades vinculadas a una red de pedofilia también. Filtró una supuesta lista negra también con el nombre de todos los involucrados, en los cuales se encuentran el presidente Donald Trump y varios famosos como la señorita Campbell y muchísimos famosos más. Pueden encontrar la red fácilmente, pueden encontrar la lista fácilmente en Twitter. Bueno, nada, esto causó una gran conmoción en todas las redes sociales. Sí, la verdad es que sí. Profe, ¿vos viste esto? Seguramente lo viste porque lo vio todo el mundo igual, pero... Bueno, acá está Isi haciendo presencia. Si viste esto, digo, seguramente lo viste porque sí. No todo el mundo, pero bueno. Sí, estuve viendo algo en las noticias y... Se me entrecortó un poco, pero... Bueno. Sí, la verdad que es un tema que creo que bueno, que la verdad que esta aparición tan repentina, ¿no? Es como... Esto que decíamos, difundió información bastante delicada, lo cual fue como bastante choqueante. Cami, ¿este video por dónde se difundió? Yo lo vi mediante... algunos contactos míos de resubir videos. Que yo sepa, creo que lo subieron a Twitter y varias cuentas lo fueron retuiteando. Los videos originales ya fueron bajados de la red social, pero lo siguen resubiendo a muchísimos otros lugares. Y bueno, también ahora hay algunas cuentas de Instagram que se dedican a brindar un poco de información sobre el tema, si quieren buscar. Claro. Bueno. Sí, hubo en general... Sí. No sé si se me escucha ahí, estoy intentando arreglar el tema de la conexión, pero no sé si se me escucha. Profe, se escucha. Pero, genial. Porque, que decía que en general Anonymous, que no sé si todos ya conocían a esta agrupación de hackers ahí que nombraba Camila,
pero en general vieron que Anonymous aparece cuando ante determinados hechos de interés público que tocan diferentes intereses, ya sea económicos, políticos. Una de las últimas apariciones que había tenido también fue en relación al caso de Wikileaks, no sé si lo recuerdan, de Julian Assange, que también era un activista, digamos, un ciberactivista, que a través de una plataforma que él había creado, Wikileaks, empezaron a filtrar diferentes información y canales, cables de información, de lo que se llama información clasificada, ¿no? Que no es de conocimiento público, y a partir de allí, bueno, después se escribieron un montón de libros sobre el tema y salieron un montón de noticias también, pero esta persona, realmente Julian Assange, fue perseguida, de hecho hasta el día de hoy es perseguida por la justicia de Estados Unidos sobre todo, y estuvo refugiado en varios países, y Anonymous salió justamente públicamente a defenderlo a Julian Assange, porque lo que decían era que más allá de que compartió información clasificada, si se quiere, del FBI, de la CIA, era información que tenía interés público, relevancia, porque revelaba diferentes operaciones secretas de Estados Unidos, sobre todo en relación a temas de espionaje, violaciones de la intimidad y la privacidad y demás. Y en este caso pasa algo parecido con Anonymous, que vuelve a emerger, en este caso ante una situación ya de violencia extrema por el lado de lo que pasó con el joven afrodescendiente, ¿no? George Floyd. Y por otro lado también lo que decían ustedes, esto del tema de la lista de los famosos y demás, que aparecen otros temas, ¿no? Como el tema de la pedofilia y demás, temas, como dice Cajal, también súper complejos, súper delicados, en donde uno tiene que tener también mucho cuidado de lo que se comunica, porque justamente en este caso no hay demasiada información todavía, ¿no? Sí, había habido también, Exacto. se dieron varios conflictos con el tema de la lista, que es en realidad la lista, que después se desmintieron. Dos nombres muy famosos que por suerte, bueno, nada, se desmintieron, fueron los de Will Smith y Chris Evans, que es quien hace de Capitán América, ese creo. Exacto, no se trataba de los actores, sino de otras personas que tenían el mismo nombre que ellos. También se había hablado se nombraba a un Michael Jackson, que era un abogado, no era el Michael Jackson que todos conocemos, que bueno, que él también había estado hace un tiempo, ¿no? Con un conflicto sobre esto, bueno, su reputación en realidad, ¿no? Pero, bueno, quería hablar más que nada también esto de... esto que decíamos, para mí también se había difundido por medio de redes sociales, pero no estaba muy segura. ¿Qué rol que juegan las redes sociales, no? En estos casos donde quizás esto de que hablamos, que después de todas formas fue bajado este video, ¿no? Perdona que aparece la amiga, que tiene muchas ganas de aparecer en el vivo, ¿no? Que quizás esto no, este tipo de información, estos videos no serían difundidos, quizás, creo yo, por algunos, no sé, sea un noticiero, una radio, por bueno, como sabemos que tienen otra orientación con respecto a estos temas, pero sí se difundió por redes sociales. Así que nada, le quería preguntar al profe más o menos como qué podría decirnos él de esto, ¿no? De toda la información que se difunde en redes sociales, y por qué creéis vos, profe, que quizás hay información que se difunde primero acá que en otros medios que serían como con más llegada, quizás no con más llegada, sino que serían como los más formales, ¿no? Ya sea la tele, el periódico, la radio. Claro. Y bueno, ahí hay varias cosas, me parece, ¿no? Para analizar esto que comentábamos. Por un lado está el tema de cómo fue cambiando la forma en que circula la información, ¿no? Y por otro lado también el rol de las redes sociales en cuanto a estos temas como el activismo o la participación ciudadana. Hace algunos años atrás, quizá no lo recuerden, pero se habló mucho también de la llamada Primavera Árabe, que fue cuando diferentes países árabes empezaron a organizarse en contra de sus gobernantes, y se llevaron adelante diferentes revueltas, revoluciones, incluso algunos gobiernos terminaron tambaleando, digamos. También con el accionar de Estados Unidos, ahí obviamente siempre intermediando Estados Unidos con muchos intereses por la región árabe, ¿no? Sobre todo con temas económicos. Pero desde ese momento la llamada Primavera Árabe se empezó a debatir el rol de las redes sociales en cuanto a la participación, cómo se comparte la información, qué tipo de información se comparte y demás.
Y después nosotros como ciudadanos de a pie, digamos, a mí en mi caso me toca también como una persona que estudió comunicación y se formó en eso, pero digamos, más allá también como en mi rol de ciudadano, es importante también tener en cuenta la responsabilidad que uno tiene, ya sea consumiendo información o compartiendo, ¿no? Más allá de que uno puede ser periodista o no, o estudiante o docente o lo que sea, yo creo que está bueno fomentar en las personas y, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, tratar de tener cierta actitud responsable, ¿no? y cauta con lo que se comparte. Por ejemplo, si yo encuentro una información que no estoy del todo seguro si es cierta o no, primero está la opción de no compartirla, obviamente, y después, si elijo obviamente compartirla, bueno, aclarar esto de que la fuente de información, por ejemplo, no se conoce o no se sabe bien dónde surgió este dato y demás. Siempre es preferible, digamos, compartir información que uno esté 100% seguro, ¿no? De dónde la encontró. Y después, por otro lado, esto que vos decías de por qué a veces se difunden cosas antes en las redes y no aparecen en la tele o en los medios. Bueno, ahí también hay como muchas cosas, porque por un lado puede ser por una cuestión de el llamado periodismo ciudadano, el llamado ciberactivismo y demás, que nos da esta posibilidad de que cualquier persona pueda compartir cualquier dato, cualquier información en las redes, ¿no? Rápidamente, por la lógica, la velocidad de las redes, y al mismo tiempo también puede pasar que ciertos medios no se atrevan o tengan ciertos intereses y no quieran compartir cierta información. Es verdad que los medios tienen diferentes protocolos, o al menos deberían tener diferentes protocolos de chequeo de datos, de información, ¿no? Esto de un medio de comunicación no debería poder publicar cualquier cosa, ¿no? Si no sabe de dónde surgió. Claro. Eso también a veces los medios quizás se toman un poco más de tiempo antes que las redes para publicar alguna noticia, ¿no? Porque justamente tienen que chequear la información, ver de dónde surgió. En general las redes van mucho más rápido, ¿no? Porque también la lógica de las redes es esa, mucho más veloz y todo mucho más instantáneo, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas también. Pero como para empezar el debate diría eso. Claro, bueno, profe, muchas gracias. Y bueno, yo personalmente coincido con todo esto que vos decís. Bueno, siguiendo un poquito con esto, filtrándonos un poquito más en este tema, por si de casualidad creo que hay alguien que no se enteró, lo cual dudo mucho con esto de la rapidez de las redes sociales. Cami, ¿nos querés poner en realidad como... ¿nos querés contar y explicar bien qué fue este caso de George Floyd? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo pasó? Y bueno, nada, ¿por qué trasciende tanto este hecho? La verdad que tiene una historia por detrás de lo que es en realidad un video nada más, ¿no? Sí, como ya sabemos, bueno, el racismo lamentablemente es algo que está instaurado mucho, incluso en nuestra sociedad actual y podríamos decir que tal vez un poco más también en la sociedad estadounidense. Lo que pasó esta vez fue que se registró en video el asesinato de esta persona con descendencia afroamericana llamada George Floyd, mientras que suplicaba a un policía que puso en su rodilla, puso su rodilla en su cuello mientras lo detenían en Minnesota, evitando que respire. El tema es que, si bien tengo entendido, George Floyd había pagado con algún billete falso, entonces es denunciado. Y la policía, al arrestarlo, pone su rodilla cubriendo la tráquea de su garganta, le impide respirar, y personas a su alrededor, que no tenían relación directa con él, cuando ven este hecho, deciden filmar al policía, y si bien creo que el video oficial, no sé si fue bajado de donde sea que lo hayan comunicado, pero bueno, lo han vuelto a resubir otra vez en muchísimos otros medios. ¿Cómo es esto? Vemos como por 2 minutos enteros esta persona, nada, se ve... No, es un poco difícil de explicar, pero se le bloquea la capacidad de respirar. Precisamente por eso es que ahora el hashtag I Can't Breathe es tan popular en las redes sociales, junto con, bueno, el Black Lives Matters, que es la campaña que se está haciendo ahora en los Estados Unidos, y es por eso que se están haciendo ahora las protestas. En medio de un país azotado por las protestas y, bueno, lo del coronavirus,
y una tasa histórica de desempleo, el presidente Donald Trump además ha hecho un llamado a los gobernadores del país a usar tácticas agresivas contra los manifestantes, es decir, ha sacado al ejército a las calles. En Estados Unidos sabemos que el día de hoy también se encuentran, creo que ahora en la totalidad de esos estados, bajo toque de queda, y es una situación muy violenta la que se está pasando en el país ahora mismo. Se han levantado muchísimas campañas también para, ¿cómo es esto?, para recaudar fondos para estas personas. Lo que ocurrió también en algunos hospitales, según tengo entendido, he visto en algunas redes sociales, ciertos hospitales se niegan a darle, ¿cómo es esto?, atención médica a los protestantes. Y es realmente todo un problema el que se genera acá, entre también la información que dan los medios, la información que dan las redes sociales, pero por lo menos yo lo veo como una herramienta más rápida, ya que hay muchas personas que, por ejemplo, a través de Instagram transmiten vivos de las protestas y muestran esta cara directa. El problema es que también ahora, como han llegado los medios internacionales, es decir, también acá en Argentina, si prendemos la tele podemos ver como reporteros que han estado, que están ahora en Estados Unidos, van a las marchas y demás. A veces se muestran fotos de, no sé, los policías marchando junto con los manifestantes pidiendo igualdad, y uno ve tal vez en las redes sociales que apenas terminan de sacar esas fotos o de grabar la nota o lo que fuera, vuelve la agresión. Es muy complejo este tema de tratar. Sí, la verdad que sí. Están pasando un montón de cosas, tal como decimos, ¿no? También esto de salir a marchar en el medio de una pandemia, que sabemos que una de las cosas que tiene el coronavirus es la rapidez y la facilidad con la que se contagia. Entonces tanta gente agrupada. Acá vieron que cuando salieron a marchar se daba el metro de distancia. Ya no sé si en Estados Unidos se respetó el metro de distancia. Así que sí, la verdad es que se vuelven bien, entiendo desde el lado de los manifestantes, como que quizás esto no es algo que nos detiene para salir, ¿no?, a pedir lo que en realidad es un derecho, que creo que es el derecho a la vida en este caso, ¿no?, entre otras cosas. Así que sí, es muy, muy complejo, se están dando muchas cosas. Entre todo esto también, bueno, que decíamos un poquito con esto, volviendo un poco al tema de Anonymous, ¿no?, de que esto de que salió con el tema de la red de trata y todo, nada, se hicieron un montón de cosas, la verdad, todo seguido, y bueno, creo que de alguna forma esta aparición de este grupo, o sí, es un grupo, no es una sola persona, sí, vino como a establecer un poquito de, no sé si se quiere decir justicia o cómo lo vamos a llamar. Bueno, pero también de esto tenemos otra, justo que decía, ¿no? Con respecto a esto se fueron visibilizando muchas situaciones de violencia. Se dio un caso también de la detención de un niño de 12 años acá en Palermo. Lu, ¿me quieres contar de esto? Sí, bueno, la imagen de un chico llorando en el piso mientras los efectivos de la policía de la ciudad lo reducen y se lo llevan. Bueno, esta imagen, como hablábamos de lo rápido que pasa todo en las redes, la compartió una usuaria de Twitter junto al relato de los testigos que aseguraban que su delito había sido borrar una SUBE que encontró tirada en el piso. Desde la fuerza, en cambio, desmintieron la acusación y dieron otra versión de los hechos. Todo ocurrió el 12 de abril pasado, alrededor del mediodía en el barrio porteño de Palermo. No llega a los 12 años y no mató a nadie, no robó a nadie, se encontró algo como cualquier otra persona y se fue sin más. ¿Creen que es necesario que le griten que lo tienen que matar a la par de que lo meten en un patrullero? Es imperdonable esto, manifestaba la usuaria que publicó la imagen, perdón. Y bueno, aunque esta publicación provocó enseguida una carata de comentarios indignados por la situación, fuentes policiales dijeron a tn.com.ar que la detención se produjo después de que una mujer de 73 años denunciara que 3 menores la habían interceptado en la calle y forcejeado con ella para quitarle la cartera. Dijo que la habían tirado al piso y que después se fueron corriendo con la tarjeta SUBE. Los efectivos pudieron individualizar a los chicos de 10, 12 y 15 años, todavía en la zona. Los detuvieron y los trasladaron al Instituto Inchausti a cargo de los justicia de menores. Bueno, bien, volviendo un poquito, creo que esto de Estados Unidos, tenemos una noticia que es que celebridades pagan fianzas a arrestados por protestar en Minnesota. Cami, ¿nos querés contar un poco de esto?
Sí, sabemos que celebridades como, bueno, la modelo Chrissy Teigen, los actores Seth Rogen, Mark Ruffalo, acá Hulk, Steve Carell, Don Chandler, celebridades también como, en cuanto a más a cantantes, Halsey o Ariana Grande, realizaron donativos a fundaciones destinadas a pagar las fianzas de las personas detenidas durante las manifestaciones efectuadas en decenas de ciudades de los Estados Unidos, en protesta por la muerte de George Floyd. Teigen anunció en sus redes sociales que donaría $100.000, suma que luego duplicaría. La modelo, empresaria y figura de la televisión reaccionó de esta manera a un comentario del presidente Donald Trump, quien expresó que la noche del sábado fue Noche Maga, Make America Great Again, en la Casa Blanca. Otras figuras del mundo del entretenimiento que también donaron dinero fueron, bueno, ya mencionamos, Seth Rogen, Mark Ruffalo, Carell, Chedley, quienes realizaron sus donativos a la entidad Minnesota Freedom Fund. Así que tenemos a muchísimos famosos también. Ha ocurrido un fenómeno bastante particular en las redes, que estaban compartiendo un recuadro con una foto en negro, muchísimos famosos, junto con generalmente en la descripción un poco de info respecto a dónde donar a la causa de Black Lives Matter. Sí, yo como que la verdad que estoy media perdida con las redes sociales. Esto, por ejemplo, me lo acabo de enterar, y lo del video me lo enteré como un día después, y esto de las fotos en negro también lo entendí como un día después. También creo que es esto un poco lo que hablamos, ¿no? Quizás uno entra como a una red social y a veces tiene una sobrecarga de imágenes de las que no entiende, o mucha información con la que no está actualizada. Entonces como que bastante difícil a veces, ¿no? Con esto que decimos, la rapidez, seguirle el hilo a la sobrecarga de información que hay en las redes sociales. ¿Profe, algo que quieras opinar de esto que vamos hablando? Sí, es interesante cómo lo vienen tocando el tema del caso de Floyd. Bueno, pensaba recién esto de si algo le faltaba a Estados Unidos, ¿no? En cuanto a temas complejos, ¿no? Que ya con la pandemia venía teniendo un tema más que complejo, cambiaron el abordaje, digamos, al principio minimizaban un poco la importancia del tema, ¿no? Trump junto con otros presidentes como Bolsonaro y Boris Johnson en Gran Bretaña, hasta que, bueno, la realidad un poco les pasó un poco por encima, como a muchos, y si faltaba algo, digamos, pasó también esta cuestión de lo de George Floyd, que se relaciona con muchas cosas, como ustedes bien decían, ¿no? El tema del racismo, el tema del abuso policial, de la violencia del aparato represivo del Estado, en ese caso en Estados Unidos, que lamentablemente pasa en otros países también. Acá en Argentina ha pasado, hace pocos días también vimos un video que se viralizó en estos días, que no sé si lo vieron, también de policías ingresando a la fuerza a una casa de una comunidad QOM, y también golpeando a un joven, llevándoselo detenido, arrastrándolo por el piso, bueno, una situación muy violenta, que ahí también aparece un racismo hacia, en este caso, los pueblos originarios. Es decir, hay un montón de conflictos que están apareciendo. También a la vez aparecen diferentes muestras de solidaridad, de disconformidad, de protesta. También, como ustedes decían, es muy difícil protestar cuando uno no puede salir a la calle, ¿no? Entonces hay un montón de conflictos ahí. Aparece la posibilidad de manifestarse, como decían también, a través de las redes de alguna forma. Son tiempos muy complicados, por eso también también por otro lado pasa esta cuestión por el tema de, bueno, las fuerzas de seguridad son las encargadas en teoría de controlar, ¿no? De controlar que las personas respeten el aislamiento, la norma de seguridad y demás, o sea, tienen una función específica de cumplir. El tema es cuando esa función se desborda y caen en estas situaciones de abuso, incluso abusos extremos como estos casos, ¿no? De llegar a asesinar personas. Eso es una cosa que inconcebible. Por suerte varios mandatarios, gobernantes y demás lo salieron a condenar, o algunas fuerzas de seguridad fueron rápidamente separadas de sus cargos, o espero que también sean llevadas a la justicia, ¿no? Como corresponde, digamos, al cometer delitos. Pero sí, en fin, es una cadena de hechos, la verdad, muy, muy trágicos, muy tristes, que creo que nos llevan a ser el doble también de responsables a todos y a todas en cuanto a cómo consumimos información, qué compartimos, de qué manera. Esto que nosotros tratamos de trabajarlo en las clases, ¿no? A ustedes que les toca estudiar comunicación en la escuela, pero que está bueno para que la mayoría lo tenga en cuenta, esto de
qué cosas compartimos, qué no, como antes ustedes decían esto de las ventajas de las redes, que creo que era Camila que decía esto de que las redes nos permiten, por ejemplo, rápidamente hacer una transmisión en vivo de un hecho de represión, ¿no? Por ejemplo, eso está interesante. Y como la contracara de eso sería, por ejemplo, las famosas fake news, ¿no? Que las noticias falsas que a veces circulan, que uno dice dónde salió esto, o cosas que me llegan, sobre todo cosas que llegan por WhatsApp, cadenas de la supuesta cura del coronavirus, y es un delirio cósmico que no tiene sentido. Entonces, como bueno, tener mucho cuidado con eso y qué comparte cada uno, ver, bueno, pero ¿de dónde vino esto? A ver qué fuente de información me está citando. No me cita ninguna fuente, bueno, entonces ya me da un poco de desconfianza. Entonces, como nos lleva también a esforzarnos un poquito más a la hora de consumir información y de tener cuidado con qué cosas compartimos, me parece. Iris, tenés el micrófono apagado. Me apagué por un momento porque mi amada gata estaba llorándome. Que esto digo, ¿no? De por ejemplo, esto que hablábamos de esta lista negra que se difundió, cómo aparecen nombres de personas que además tienen una determinada fama, ¿no? Y cómo uno quizás, no solo que se difunde falsa información, que se sumaron nombres, sino que uno quizás no busca contextualizar las cosas. Esto de que decíamos, por ejemplo, que había nombres que en realidad hacían referencias a otras personas y uno ya da como por hecho, por sobresentado que son otras. Y con temas tan delicados como realmente es muy complejo, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que esto de que decimos, una noticia falsa, cómo puede repercutir y afectar a una persona. Entonces, sí, hace poco nosotros, creo que fue la semana pasada o la anterior, había estado la profesora Bati y habíamos hablado también, bueno, esto de noticias falsas, y les habíamos compartido una página en la cual se puede verificar la autenticidad de estas noticias. Bueno, creo que ya estamos realmente con todo esto. ¿Algo más que quieran decir, chicas? Profe, ¿alguien quiere agregar otro comentario antes de irnos? No, de mi parte, están haciendo muchísimo. Agradecerles por el espacio. Ay, perdón. Bueno. Agradecerles por el espacio y dejar ese mensaje abierto a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Esto de que estamos viviendo tiempos muy difíciles que nos llevan a prestarle más atención a todo lo que pasa, a que el tema de mantenernos informados es importante, ¿no? Esto de más o menos ir sabiendo un poco. También el otro costado de eso es, vieron que se empezó a hablar de un término que no es nuevo, pero que se empezó a hablar bastante, que es el tema de la infodemia, ¿no? Que es como una especie de juego de palabras con pandemia y la información, o esto que a veces, por un lado esto de la información falsa, pero por otro lado también como una vez se puede saturar, ¿no? de información, y tampoco está bueno ese otro extremo, porque a veces en una situación tan complicada como la que vivimos, en términos de, por ejemplo, el tema de la pandemia, uno a veces puede caer en la ansiedad, ¿no? O en el nerviosismo de decir, uy, ¿qué va a pasar mañana? O cuántas nuevos casos de contagios y demás. Y eso también me molesta y preocupa, ¿no? Y a veces se puede caer en esa situación de ansiedad. Entonces también, por un lado, ser responsable, por otro lado, tener cuidado, como una especie de dosificación de la información que uno consume, ¿no? No perder el control, que es difícil. En una situación como esta es difícil estar manteniendo el control y ser organizado. Pero bueno, eso siempre está bueno tratar de hacer eso, me parece también, como tratar de organizarnos en la rutina del día a día y también en el consumo de la información. A mí me toca trabajar en eso, ya sea en el periodismo o en la docencia, pero a todos nos toca en el día a día, a cualquier persona le toca informarse y ver qué pasa. Y después, respecto al tema de toda la violencia que estamos viendo, también es lamentable, y obviamente sumo ahí mi repudio ante eso, y espero que pronto se haga justicia. Y después el tema ya algo mucho más profundo, como es el racismo, la cuestión racial, la cuestión de los pueblos originarios en Argentina, o los afrodescendientes, los afroamericanos en Estados Unidos, y son temas muy, muy complicados y que son, digamos, desde hace cientos de años, ¿no? Que se vienen sufriendo, lamentablemente, y que bueno, es un camino largo que tenemos por delante, ustedes también como las generaciones más jóvenes, para seguir trabajando en eso, para que de a poco vayamos
teniendo cada vez menos de esas situaciones tan violentas hasta que ojalá en algún momento no tengamos que ver más esas escenas como las que se vieron estos días. Sí. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, profe, por tu participación, por todos tus aportes. Desde un lado personal y también de un lado profesional. Estamos medio justos de tiempo hoy, así que ya nos tenemos que estar yendo. Cami, ¿decís las redes sociales? Viste que hoy me acordé. Sí. Nos pueden seguir en Instagram o en Twitter como la 2020 radio-yet. Y también, por cierto, si consumen a algún youtuber o celebridad famosa, generalmente están haciendo streams o compartiendo sitios donde pueden ayudar para donar para la causa de Black Lives Matter. Genial. Muchísimas gracias. Ya te dijimos, profe. Lu, por haber aparecido. Gracias a ustedes. Como siempre, por las redes sociales y todo nuestro equipo de producción que está detrás. Les mandamos un beso y esperamos encontrarnos el miércoles que viene, seguramente en cuarentena, pero esperemos que viene, quizás ya no. Les mando un beso a todos. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos. Chao. Chao, chao.